La Biblia es un libro que sin duda conocemos, al menos de nombre. Es uno de los más influyentes de la historia, de eso no hay duda. Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar cómo se escribió realmente? ¿Cuál fue su recorrido? Bueno, hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a meternos de lleno en su increíble viaje, desde esos antiguos rollos hasta el libro que conocemos. Todo a partir de las claves que nos da la lección de hoy. Para que no nos perdamos en el camino, vamos a dividir esta historia en 5 paradas clave. Primero, la gran pregunta: ¿de dónde salió? Después, ¿quiénes fueron las personas que lo escribieron? Veremos también en qué idiomas lo hicieron, sobre qué materiales, que no había papel como hoy, imagínense. Y por último, ¿cómo es que ese mensaje logró sobrevivir y llegar hasta nosotros? A ver, empecemos por el principio, ¿no? La pregunta del millón, la más importante de todas. ¿El mensaje de la Biblia? ¿De dónde viene? ¿Es algo que se le ocurrió a un grupo de personas? ¿O hay algo más, algo de otro nivel, detrás? Y es que, según lo que plantea la lección, la respuesta a esta pregunta lo cambia todo. Porque no es lo mismo leerlo pensando que es un libro de sabiduría humana, muy valioso sí, pero humano al fin y al cabo, que leerlo pensando que su origen es divino. Aquí, este texto de Segunda de Pedro es fundamental. Nos dice que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, ojo con esa frase, sino que quienes escribieron, hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabrita, inspirados, es la clave de todo. La distinción es enorme. El mensaje, según esto, no es una creación de la mente humana, sino que viene de Dios. Y esta idea no es algo que aparece una sola vez, para nada. Si uno lee a los profetas, a Joel, a Ageo, por ejemplo, la fórmula se repite: vino palabra de Jehová. Ellos no decían, se me ocurrió esta idea, o yo pienso que. No. La lección lo deja muy claro. Ellos se veían a sí mismos como canales, como mensajeros. El mensaje venía de Dios y simplemente pasaba a través de ellos. Bueno, si el mensaje venía de Dios, entonces, ¿quiénes eran estas personas? ¿Quiénes fueron los elegidos para ponerlo por escrito? Pasemos ahora a ver el lado humano de esta historia. Pues miren, no fue una sola persona ni un pequeño grupito. La lección nos cuenta que la Biblia es, en realidad, como una pequeña biblioteca. Fue escrita por alrededor de 40 autores distintos y a lo largo de más de 1500 años. Es una locura si lo pensamos bien. Y todo ese trabajo, de tanta gente y de tanto tiempo, se juntó en lo que hoy conocemos como los 66 libros que forman la Biblia. Y aquí viene lo más interesante. ¿Quiénes eran? ¿Eran todos teólogos o eruditos? Pues no, había de todo. Reyes como David o Salomón, claro, pero también un pastor de ovejas, Amós, un pescador, Pedro, hasta un cobrador de impuestos como Mateo, gente de lo más común con oficios súper distintos. Esto nos lleva al corazón de lo que explica la lección. Lo que los hacía aptos para escribir no era su educación ni su estatus social, era otra cosa. Fíjense en el profeta Jeremías. Él se sentía totalmente incapaz para la tarea, y Dios le respondió: «He puesto mis palabras en tu boca». O sea, el poder no estaba en la persona, sino en el mensaje que se le daba. Ok, ya sabemos quiénes escribieron. Ahora, la siguiente pregunta lógica es: ¿en qué idioma lo hicieron? Y esto también nos dice muchísimo sobre la intención que había detrás de todo. Uno podría pensar que se escribió en un idioma súper especial, un lenguaje de los cielos o algo por el estilo, pero no. La lección explica que se usaron los idiomas que hablaba la gente en su día a día. El Antiguo Testamento casi todo en hebreo, que era la lengua del pueblo judío, y el Nuevo Testamento en griego. ¿Por qué griego? Porque era, digamos, como el inglés de hoy, el idioma internacional que casi todo el mundo entendía en esa parte del mundo. El punto era que se entendiera, que fuera accesible. Muy bien, ya tenemos a los autores y los idiomas. Pero, ¿dónde escribían? No había computadoras, ni siquiera imprentas. Hablemos un poco de los materiales que usaban, que es un tema fascinante. Para el Antiguo Testamento, lo más común era el cuero. Pieles de animales que se preparaban con muchísimo cuidado, se curtían y luego se cosían una al lado de la otra para crear unos rollos larguísimos. Algunos podían medir varios metros. Y tenemos una imagen súper clara de cómo se usaban en la vida real. Este pasaje de Lucas nos cuenta que a Jesús le dieron el rollo del profeta Isaías en la sinagoga, y dice que lo abrió, o mejor dicho, lo desenrolló, para encontrar el pasaje que quería leer. Así de simple y así de visual. Ahora, para el Nuevo Testamento se usó mucho otro material, el papiro. Era una especie de papel más antiguo, hecho con una planta que crecía en Egipto. Y aquí va un dato curioso. En griego, esa planta se llamaba biblos.
¿Les suena? Claro, de esa palabrita, biblos, es de donde viene nuestro término Biblia. Entonces, si juntamos todo esto, tenemos un mensaje escrito hace miles de años sobre materiales frágiles como el cuero o el papiro. La pregunta es obvia. ¿Cómo es posible que haya llegado hasta nosotros? ¿Cómo se preservó para poder compartirlo con el mundo entero? Aquí la lección destaca el trabajo increíble, casi obsesivo, de los escribas judíos. Antes de la imprenta, la única forma de tener más copias era copiando a mano, claro. Y para asegurarse de no cometer ni un solo error, tenían un sistema súper riguroso. No solo copiaban, contaban las palabras, contaban las letras, e incluso buscaban cuál era la palabra y la letra que estaba justo en medio del libro para verificar que todo cuadrara. Una precisión asombrosa. Gracias a ese cuidado extremo, el mensaje sobrevivió. Y no solo eso, sino que se expandió de una manera increíble. Hoy, ese mismo texto se ha traducido, en parte o en su totalidad, a más de 2000 idiomas distintos. Es un esfuerzo gigantesco para que llegue a todos los rincones del planeta. Y con esto, como que todo cobra sentido, ¿no? Cerramos el círculo. El mismo principio que vimos al inicio, el de usar hebreo y griego común para que la gente entendiera, es el que impulsa las traducciones hoy. La idea es exactamente la misma, que cada pueblo, cada nación, pueda leer el mensaje en su propia lengua. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta para pensar. Si desde el principio el método elegido fue hablar en el lenguaje de la calle, en el idioma del día a día de la gente, ¿qué nos dice eso para hoy? ¿Qué nos enseña sobre la forma en que este mensaje busca conectar con nuestro mundo y nuestra realidad actual?